Te habla Luz Rodríguez de ordenesdelamor.org. Vamos a hablar acerca de los duelos colectivos, que son uno de los duelos más difíciles de llevar. ¿Por qué? Bueno, porque al producirse masivamente es muy difícil de aceptar. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre en estos duelos colectivos? Que es una tragedia que afecta a muchas personas, ya sea en accidente, ya sea por tragedias de la naturaleza. Entonces, hay muchos muertos. Entonces, esto genera un gran dolor en los sobrevivientes. Recuerda que cuando hay un duelo colectivo o hay eh, muertes masivas, que ocurre que siempre hay sobrevivientes. Esos sobrevivientes se ven muy afectados y no solo por las consecuencias físicas que hayan tenido, que algunos han quedado inválidos o mutilados, o el trauma que se vive como tal, sino que es difícil para ellos llevar el que muchos murieran y ellos se hayan salvado. Entonces, obviamente la culpa de sobrevivir les hace mucho más difícil asimilar, les hace llevar un profundo dolor. ¿Qué ocurre en estos casos? Que las personas que son sobrevivientes fueron pocas en comparación con las que murieron, entonces les cuesta ver a estos muertos. Esto es importante, acompañar el trauma de un duelo que ha sido realmente colectivo, que ha afectado a muchas personas, y sobre todo darle el apoyo a esas personas que han sobrevivido. Entonces, cuando muere una persona es mucho más fácil, ¿verdad? Porque hay muchos que ven a esa persona. Pero cuando son muchos los que mueren y pocos los que quedan, entonces se hace muy difícil ver a las personas que quedaron. Entonces, aquí es más fácil, entonces, no, los muertos no pasan a ser parte de los vivos como algo, como un recuerdo, sino por el contrario, son los vivos los que van hacia los muertos. ¿Por qué? Porque ellos ven la vida como un milagro. Entonces ese milagro que muchas veces piensa que no lo merece, sienten que tienen una responsabilidad muy grande al tener eso en su vida. Entonces, cuando son muchos estos los que han muerto, entonces ¿qué ocurre? Que tiene que empezar a ver poco a poco mayor cantidad de personas que vean esa tragedia. Por eso es que en esas tragedias que hay colectivas es mucho más fácil contener cuando se realizan conmemoraciones, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Se imposibilita la integración de los muertos por el trauma. Entonces, es como los vivos están allí viviendo con el fantasma de los muertos porque no aceptan el regalo de la vida. Simplemente, como son demasiados los que han fallecido, los que han sobrevivido constantemente están viéndolos hacia allá y sistémicamente es difícil que puedan sostener. Entonces, cuando hay muchos para mirar, por lo tanto, a partir de diferentes generaciones, entonces pueden contenerlo, pueden realmente verlo. Y poco a poco así se puede dar la sanación. Solamente en ese momento, cuando los descendientes poco a poco hacen actividades conmemorativas para honrar a los que quedaron allá atrás, a los que murieron. Entonces, solamente muchos pueden juntar las fuerzas para ver a esas tragedias colectivas. ¿Qué pasa? Que los sobrevivientes a lo largo del tiempo van transmitiendo información, van pasando información a los hijos, cómo sobrevivieron, cómo vivieron. Los hijos están viendo esto, pero no solamente lo que les cuentan, porque pueden crear dos tipos de memoria. Vamos a ver cuáles son estos dos tipos de memoria que cuentan a las generaciones siguientes. Una, por supuesto, es la memoria cotidiana. O esa memoria cotidiana, ¿qué es lo que te hace? Esa memoria cotidiana te recuerda la lógica, te recuerda la fecha, te recuerda los nombres. La memoria profunda es aquella que subyace y que no se cuenta, que se mantiene allí escondida. En esa memoria diaria, ¿qué es lo que estamos viendo? Los acontecimientos, cómo ocurrió, dónde fue, quiénes estaban, quiénes no estaban. Es reflexiva, pues simplemente la persona que ha depurado algunas cosas que no quiere contar de esa idea y es lo que quiere transmitir. Eso es lo que normalmente se le dice a los descendientes, qué pasó, qué no pasó, pero ¿qué sucede? Que
esos relatos no llevan toda la verdad, porque todo el dolor que va sintiendo el sobreviviente no lo transmite. Entonces, en la memoria profunda es la realmente importante, es la que queda allí inconsciente y que el sobreviviente no quiere ver, permanece dormida en su interior. Y justamente esta memoria profunda que no transmite en forma de palabras, pero la transmite de manera no verbal. ¿Qué sucede? Que esto puede traspasar las memorias, las barreras del ego. ¿Qué pasa cuando traspasa las barreras del ego? Pues simplemente se produce psicopatía, se puede producir depresión, se puede producir intentos inclusive de suicidios que pueden afectar muchísimo a la persona y a sus descendientes. Entonces, el alma busca desesperadamente defenderse de esa memoria profunda. ¿Por qué? Para protegerse de la desintegración, del trauma que hay allí guardado, no quiere deshacerse, tiene miedo a que esto explote dentro de él. Entonces, por eso se protege. Inclusive podemos ver en algunas pesadillas de los descendientes que allí está toda la información guardada. Los descendientes captan toda esa memoria que no ha sido contada, esa memoria profunda que el cliente ha tratado de inhibir. Entonces los descendientes pues simplemente constantemente están teniendo pesadillas. ¿Y qué pasa? A la medida que pasa el tiempo, puede ser que un acontecimiento desencadene o reviva esa memoria que está allí profunda. La muerte de un familiar en la vida actual desencadena ese gran trauma que está guardado y decimos, ¿por qué le afecta tanto? Pues simplemente porque se está reviviendo algo que estaba allí guardado. Entonces la segunda generación absorbe de sus padres la memoria profunda no verbal. Entonces estas experiencias que no han sido procesadas permanecen como sombras allí en el inconsciente e inclusive en el sistema familiar. Esas sombras que va a pasar en ellas, que son como porciones perdidas del alma, y hasta que la persona no encuentre esas porciones perdidas del alma, pues simplemente va a sentir la vida como una culpa. Pero esto se puede sanar y vamos a ver ahora qué es lo que se puede hacer en estas circunstancias. Primero que nada, algo que es muy importante es que esperar que el tiempo es el gran sanador, sobre todo de los duelos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo mucho más fácil llevar esta situación. Entonces, el tiempo, ¿qué es lo que hace? Que sea un profundo bálsamo que poco a poco, a lo largo de varias generaciones que va a pasar, van a ser suficientes para poder ver hacia atrás, para poder ver esta tragedia que ha sido colectiva y que no sea llevado como una gran carga. Otra de las cosas que se pueden hacer y que se hacen normalmente al principio es un ritual colectivo. Como podemos ver las víctimas del Holocausto, podemos ver que de vez en cuando, o del 11 de septiembre, de vez en cuando hacen aniversario y hacen un momentos de remembranza, monumentos o inclusive momentos de aislamiento. Esto es importante. Lo que sucede es que muchas veces son dolorosos y por eso es difícil de repetir constantemente. Una constelación grupal también ayuda mucho porque todo permanece allí como una telaraña y en la constelación grupal simplemente se puede ir sacando. Pero esa constelación grupal tiene que tener ciertas características. Tenemos que tener cuidado de no excluir a nadie. Tiene que haber las víctimas y los perpetradores, que son los que se conocen normalmente, ¿verdad? Ahí está el cliente más las víctimas y los perpetradores. Pero ¿qué ocurre? Que cuando han sido muchos los muertos, el cliente no tiene la suficientemente fuerza o el sobreviviente no tiene la suficiente fuerza para ver a todo lo que han quedado atrás. Entonces aquí se hace un llamado a los ancestros que hayan vivido en una época que haya sido cómoda para ellos o que hayan vivido más o menos tranquilos, una época llena de paz. ¿Qué pasa? Que se llama a ellos y se le pide que por favor les ayude a ver a todos estos fallecidos. Solamente así nosotros podemos recuperar esa fuerza y realmente para sanar es necesario abandonarse. Y abandonarse no quiere decir es que me retiro de la vida, no. Abandonarse a
4 aspectos básicos. Primero, a la vergüenza, porque yo siento vergüenza personal por yo haber sobrevivido y el otro haber muerto. Otra de las cosas que debo abandonar realmente y cuando hago una ceremonia o un ritual colectivo o una constelación es a la vergüenza colectiva, esa vergüenza que siento porque, bueno, porque simplemente yo sobreviví y todos me ven a mí como bicho raro porque he sobrevivido. Al amor, el amor procreativo también debo renunciar, es decir, rendirme a la identidad como tal. ¿Por qué? Porque solamente cuando yo haga esto, yo voy a poder abrirme a algo que es mucho más grande. Y eso mucho más grande que yo, que es esa unidad con la grande alma. Estamos allí unidos, donde me pierdo a mí misma y donde ya no hay culpa. Estoy allí infinitamente unido con esos que murieron y esos que sobrevivieron. Esto es importante para conectarme con la vida, con el amor y con lo que ella implica. Si he sobrevivido, es importante verlo como un milagro, verlo como algo grande que me ha ocurrido y en memoria de los que han fallecido, sigo mi vida y sigo mi vida con fuerza hacia adelante, transformado, viendo esta vida como un regalo. Te ha hablado Luz Rodríguez de ordeneselamor.org.